Específicamente, contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate. La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Finanzas y Comercio Internacional en modalidad virtual les dan la bienvenida a este espacio llamado Mundo Sin Fronteras. Para el día de hoy estaremos hablando del SagriLab y el PTEE. Para ello le damos la bienvenida a nuestros invitados especiales, Camilo Andrés Lozano, economista, y Guillermo Alfonso Piraban, también es economista. Profesor Guillermo, bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio de Mundo Sin Fronteras. Adelante, los micrófonos son todos suyos y de su invitado. Buenas tardes, muchas gracias de nuevo por la invitación, a abrirnos este espacio tan importante y que sabemos que le podemos llegar a toda la comunidad estudiantil. Hoy quisiera presentar a nuestro invitado, Camilo Lozano. Camilo, no sé si puedas realizar aquí una pequeña introducción sobre tus estudios, experiencias y algo adicional que nos quieras contar del mundo del riesgo. Ok, Guillermo, bueno, muchas gracias a Guillermo por la invitación. Soy economista, tengo una especialización en aseguramiento y control interno. Llevo casi 19 años trabajando en el sector financiero, focalizado a los temas de riesgos financieros y no financieros, pero un foco mayor hacia los riesgos no financieros, como lo es el tema del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, el tema del riesgo operacional, el tema de fraude, todos los temas relacionados con la continuidad del negocio y pues los riesgos que tiene una connotación financiera, pero su manejo es no financiero, como es todo lo tema relacionado con los riesgos de Sarbanes-Oxley, que es pues todo lo reconocido con la manipulación de la información financiera en las compañías. También he trabajado, he hecho consultoría de manera independiente en empresas del sistema financiero y no financiero, donde se ha realizado implementaciones del SagriLab y del programa de transparencia y ética empresarial, que es lo que nos atañe a la charla del día de hoy. Camilo, muchas gracias por esa introducción. Para entrar en materia, nos gustaría conocer una introducción sobre el SagriLab. ¿Por qué se implementa el SagriLab aquí en Colombia? Teniendo en cuenta de que nosotros en Colombia tenemos un antecedente bien importante sobre lavados de activos, financiación del terrorismo, y por qué es importante en las entidades financieras y no financieras esta implementación. Ok, Guillermo. El SagriLab se da para todas las entidades que son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Lo que buscan es que a través de la circular 100-0016 del año 2013, por allá, que fue la primera, en su capítulo 10, nos hablen de un SagriLab. ¿Qué es un SagriLab? Es un sistema como integral que busca la prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. No tiene la misma connotación de un SARLAB, que es un poco más robusto para entidades financieras. Claramente, este SagriLab no tiene que ser, más bien, para que las entidades lo tengan que implementar, tienen que cubrir o cumplir ciertas condiciones específicas que son unos activos y unas utilidades en el año inmediatamente anterior. Entonces, no todas las entidades deben cumplir con este criterio, con esta normatividad. Dependerá del tamaño y las ventas que haya realizado la compañía en el año inmediatamente anterior. Ok, o sea, podríamos hacer un símil entre el SARLAB y el SAGRILAB. ¿Los controles son los mismos o aquí puede llegar a generar algún tipo o diferir dependiendo del sector, ¿cierto? Porque No, lo que entiendo es
Uno va enfocado al sector financiero, otro al sector real. Así ¿Existen es. diferencias sustanciales para decir entre estos dos programas cuál es más estricto y por qué? Sí, sí, existen unas diferencias importantes desde el alcance, pues que no es, digamos, en el sistema financiero, el SARLAF es para toda actividad que sea vigilada por la Superintendencia Financiera, mientras que en el SAGRILAB no es para todas las entidades que están vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Si no estoy mal, son 50.000, perdónenme, son 35.000 millones en activos y 50.000 millones en ventas utilidad generada al año inmediatamente anterior. Pues hay empresas que son muy chicas que no cumplen con estas condiciones para tener que implementar un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Ese es uno, que no es para todas. Está definido por el valor en activos y por el valor en montos del año inmediatamente anterior. Otra de las diferencias es que el oficial de cumplimiento, que es la persona que gestiona el SARLAF al interior de las entidades financieras, que también es denominado oficial de cumplimiento o responsable de cumplimiento bajo la normativa SAGRILAB, no tiene que ser aprobado por la Superintendencia de Sociedades. Entonces ahí hay una gran diferencia. En entidades financieras tiene que ser aprobado y cumplir bajo ciertas condiciones, como ciertas características, como es los años de experiencia, como lo son acreditar estudios formales en administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. En la Superintendencia de Sociedades son más bajos los estándares para poder ejercer la función de oficial de cumplimiento. Eso, otra de las como obligatoriedades o diferencias es que el oficial de cumplimiento en el sistema financiero tiene que por lo menos una vez trimestralmente emitir un informe sobre la gestión con unos puntos definidos claramente establecidos por la norma a la junta directiva o el órgano de control que lo desarrolle. En el SAGRILAB lo definen que como mínimo tienen que ser 2 veces al año. Entonces, la periodicidad del reporte se vuelve de trimestral, pasa a semestral y pues algunos puntos no están dentro del mismo alcance del sistema financiero. En ambos se hablan de políticas, de procedimientos, de unas etapas, de unas fases, de un modelo de segmentación, pero digamos que en el sistema, en el SAGRILAB, no tiene la misma rigurosidad que tiene el SARLAB. Y pues digamos que la validación que hace la Superintendencia de Sociedades lo hace a través de unos reportes, que es el reporte 355 y el reporte 356, que es de carácter de cumplimiento anual que deben hacer los oficiales de cumplimiento o responsables de cumplimiento de las entidades del sector real a la Superintendencia de Sociedades. Ese reporte no lo tienen que hacer las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, sino tiene otra serie de reportes y otras metodologías de evaluación y medición que hacen que el sistema sea más riguroso, entendiendo que tal vez en las entidades financieras eh, los mecanismos pasados no eran tan robustos como lo son ahora. Y tal vez ese es el paso que está intentando dar hoy en día la Superintendencia de Sociedades, de empezar a robustecer y fortalecer esos mecanismos de medición y de gestión que permita que esas entidades, a pesar de que haya una simetría en que no todas las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades tengan que implementar Sagrilar, pero sí aquellas que lo tengan que implementar pues sea un sistema que le permita tomar decisiones sobre el sistema en términos generales y no quede en el papel. Porque lastimosamente esa es una de las grandes diferencias que tiene la Superintendencia de Sociedades frente a la Superintendencia Financiera en términos de gestión y medición, es que los SARLAF de las empresas, los AGRILAF de las empresas del sistema, del sector real, muchos quedan en el papel y no se hace gestión
sobre lo que se ha implementado. Ok. Cuando hablas de no desarrollar gestión sobre lo que está en el papel versus lo que debería existir, ¿qué es lo que principalmente difiere? Eh, digamos que lo fundamental que el papel lo puede llegar a tener es lo que puede estar escrito en una política, en un procedimiento, en un manual. Y puede estar ahí, pero no está los soportes o las evidencias que permitan eh, evidenciar que efectivamente, por ejemplo, se desarrollaron las etapas: identificación, medición, control y monitoreo del riesgo. Entonces, eso tú lo puedes visualizar a través de una matriz de riesgo, que sigue siendo papel, pero te permite identificar o verificar que efectivamente hiciste una etapa donde identificaste los eventos de riesgo que en el desarrollo de la actividad económica que ejecuta la entidad puede llegar a tener relacionarse o materializarse riesgos asociados a las tipologías de los delitos fuentes de lavado de activos. Se me va a ocurrir, por ejemplo, una comercializadora. Entonces, una comercializadora lo que hace es comercializar o vender un producto. ¿Qué tipo de producto? Pues existen muchos tipos de productos, pero entonces de pronto un riesgo puede ser recibir o canalizar recurso de la venta del producto eh, que son generados por delitos relacionados a la trata de personas y que están asociados al lavado de activos, a dar apariencia de legalidad o a financiar actos terroristas. Entonces, digamos que ahí entra una tarea muy bonita que es poder identificar esas actividades de control o de mitigación, que es conocer al cliente, quiénes son los beneficiarios finales, si es una persona jurídica, quiénes son los que tienen la posición de la sociedad, cruzarlos en listas, mirar antecedentes, poder llegar a identificar alguna señal de alerta o una vulnerabilidad que le permita a la organización tomar una decisión para continuar con el proceso de vincular al cliente o por el contrario de abstenerse, rechazar la operación y no establecer un vínculo contractual o comercial con ese tercero que tal vez me pueda generar o me pueda llegar a materializar un riesgo reputacional, un riesgo legal o un riesgo de LAIFT directamente. Ok. ¿Un oficial de cumplimiento es un empleado más o tengamos presente que puede llegar a ser alguien nombrado bajo junta directiva? ¿Cómo es la elección de un oficial de cumplimiento en una empresa del sector real? Y yo te voy a mencionar lo que es el deber ser, porque no quiero entrar a manifestar casos que he visto y que no corresponden. El deber ser es que esta persona pues cumpla primero con algunos criterios definidos por la norma, es que tenga alguna experiencia o algún conocimiento en administración de riesgos, que haya tenido alguna educación formal, creo que ahora están pidiendo 80 horas de educación, no las 250 que piden para el sistema financiero. Y claramente, pues que tenga, ojalá, ese conocimiento integral de la compañía. ¿Por qué? Porque el lavado de activos no solo se da en el momento de la vinculación. Después hay otros momentos donde, dependiendo del producto que desarrolle o el servicio que ofrezca cada una de las compañías, se pueden visualizar, materializar alertas que se pueden diseñar a través de un sistema de monitoreo transaccional o a través de un modelo de segmentación de factores de riesgo. Eh, entonces debe ser una persona y debería ser una persona que jerárquicamente dentro de la estructura organizacional de la compañía pueda tener una capacidad de decisoria independiente y que le reporte directamente a la junta directiva o el órgano que desarrolle esta actividad. ¿Es un empleado más de la compañía? Sí. Pero a diferencia, acá le cuento al público, a los estudiantes, que la Superintendencia de Sociedades, entendiendo que o visualizando que mm, este perfil
no es tan fácil de conseguir dentro de las empresas o dentro de la misma empresa o dentro del sector, ha dado la oportunidad de tercerizar este servicio a través de un outsourcing que preste el servicio oficial de cumplimiento de una persona jurídica a través de una compañía o a través de una persona natural que pueda llegar a prestar ese servicio. Entonces ahí se le genera un contrato con un tercero y desarrolla la actividad. Claramente la responsabilidad 100% sigue siendo de la compañía, pero esta persona que ejerce sea la persona natural que esté subcontratada por esta compañía o esta persona natural que desempeñe o preste ese servicio de manera directa a la compañía, tienen responsabilidad de manera penal y administrativa. ¿Qué significa penal y administrativa? Penal, pues que nos podemos ir a la cárcel. Y administrativa, que pueden ir contra el patrimonio de la persona natural o de la compañía que está prestando el outsourcing. Ok, perfecto. Son muchas las funciones que tiene el oficial. Y teniendo en cuenta lo que mencionabas a nivel de la identificación del riesgo, esa labor la debe realizar de manera constante porque si lo hemos vinculado como un empleado más, un cargo oficial de cumplimiento, esa actividad es constante o se puede desarrollar, por decir algo, trimestral, semestral o anualmente. ¿Cómo es ese monitoreo? No, ahí como lo manifiesta la norma, como lo informé, hay actividades que son recurrentes y permanentes, por ejemplo, en el proceso de venta. Si tengo clientes actuales, pues es bueno, pero generalmente siempre estamos en búsqueda de las empresas de nuevos clientes que te vayan a ir creciendo, haciendo crecer tu compañía. Entonces esa actividad de conocimiento se vuelve recurrente y permanente. Seguramente existen algunas actividades de monitoreo, como lo es las operaciones inusuales que pueda generar mi monitoreo transaccional. Seguramente las puedo definir con una periodicidad mensual, pero hay que hacerle el análisis, la investigación y determinar si se trata de una inusualidad que puede ser solventada por la información que me suministra el cliente o por el contrario, está por fuera del perfil transaccional financiero o de la información que me ha suministrado el cliente y por lo tanto debe ser reportada como una operación sospechosa a la unidad de información y análisis financiera OIAC, dado que el sector real está obligado a reportar a la OIAC, que es la unidad de inteligencia colombiana. Seguramente una matriz de riesgo se pueda actualizar una vez al año, entonces digamos que habrán actividades que son recurrentes y habrán otras que, dependiendo el diseño y ejecución del sistema, tendrán otras periodicidades como mensuales, trimestrales y semestrales. Ok, perfecto. Camilo, ¿cómo se puede generar una estructuración a nivel de SagriLab y qué componentes debería tener? Porque tú hablabas ahorita, existe unos límites a nivel de activos y a nivel de ingresos. No todas las organizaciones están en la obligación, pero las que están obligadas, ¿cómo inician con esa implementación? Pues primero por definir un responsable. Lo primero claramente que hay que es que definir un responsable de quién va a desarrollar, quién va a diseñar, desarrollar y ejecutar el modelo de administración de riesgo. Eh, Preferiblemente que esta persona que ha sido nombrada tenga experiencia para que pueda primero definir una política. La política es lo que me permite hacer la compañía frente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, por ejemplo, qué tipo de clientes yo puedo, con qué tipo de terceros, dependiendo del servicio o producto que yo desarrolle, puedo tener vínculos. Entonces, por ejemplo, en qué jurisdicciones yo puedo operar, bajo qué canales yo puedo gestionar mi producto. Puedo tener clientes que cumplan con la condición de personas públicamente y políticamente expuestas que tienen una mayor propensión al riesgo de la AFT. Entonces, digamos que lo primero es mi carta de navegación, que es lo que me define dónde yo puedo administrar y gestionar.
Después de yo tener ya la política definida, entonces defino un procedimiento de vinculación al conocimiento de esos terceros. No solo mis terceros que son mis clientes, sino también mis colaboradores, porque los colaboradores son un factor que puede generar riesgo de la AFT. Mis accionistas, mis dueños, mis proveedores. Entonces defino ese procedimiento. Después de definir yo esos procedimientos como de conocimiento y de vinculación, establezco como aquellas actividades que me van a permitir identificar si esos terceros se encuentran relacionados en alguna lista de LAFT o en otro tipo de listas como que puedan llegar a tener antecedentes como en la policía, la registraduría, la procuraduría, la contraloría y otras páginas que son públicas y que me pueden llegar a permitir eh, identificar algo que no me lo da solamente el procedimiento de conocimiento. Entonces tengo que ir exponiendo e ir agrandando ese proceso. Ya cuando yo he tenido la compañía define, entonces empieza a definir las etapas del sistema. Entonces, cómo yo identifico, en qué procesos yo puedo identificar riesgos de LAFT, la metodología, qué criterios yo debo tener para definir una probabilidad y un impacto en caso de materialización del riesgo. Criterios cuantitativos, criterios cualitativos, una combinación para poder determinar un perfil de riesgo, que es la probabilidad de que el evento se me presente en un periodo de tiempo que generalmente es un año, o lo puedo ir segregando a diferentes periodos, y el impacto en caso de materialización para yo poder determinar el riesgo inherente sin tener en cuenta el efecto de los controles. Una vez yo ya he definido esos riesgos, paso a esa etapa 3 que es de control. Son aquellas actividades que me permiten mitigar la probabilidad de ocurrencia o el impacto en caso de materialización del evento, del riesgo, para poder determinar un perfil de riesgo residual que ya debe ser un poco más bajo del perfil de riesgo inherente. Y por último, definir unos indicadores de gestión, de desempeño, de monitoreo o otras actividades que me permitan, por ejemplo, evaluar el diseño y la eficacia operativa del control para determinar si esos controles efectivamente en su diseño están correctamente definidos o por el contrario hay que hacer ajustes o en su ejecución operativa encuentro que el control está definido que se ejecuta trimestralmente, pero tal vez trimestralmente no nos está permitiendo identificar de manera oportuna y se han materializado eventos relacionados a ese riesgo. Entonces, se tendrá que evaluar la posibilidad de que eso no sea trimestral, sino mensual, quincenal, semanal, diario. Esto dependerá de la materialidad del riesgo que se pueda llegar a presentar. Una vez tenido como esa metodología definida en las etapas, pasamos a unos procedimientos que pueden ser ambiguos pero que compañía debería tener, como lo dijimos primero, la definición de la política. Segundo, unos procedimientos de vinculación, de conocimiento, de monitoreo, de desarrollo de las etapas del Sagrilar. Definida claramente la estructura organizacional, entonces que esté definido el oficial de cumplimiento. Y recordemos que la responsabilidad de gestionar el SagriLab es del oficial de cumplimiento, es un gestor de riesgo, pero la responsabilidad de la administración del riesgo es de todos los colaboradores de la compañía, empezando desde los miembros de la junta directiva, que son los que designan al oficial de cumplimiento. Debería haber, todo también depende del tipo de compañía. Todas las entidades no tienen revisoría fiscal, sino también por montos, lo dice la Superintendencia Social. A un auditor interno, un área de control interno que pueda hacer una evaluación independiente a la que hace el oficial de cumplimiento sobre la gestión del SAGRILAB, unas herramientas tecnológicas que nos permitan hacer unas consultas automatizadas o semiautomatizadas para que no sea uno a uno que tenga que ingresar a las páginas para realizar las consultas de estos terceros.
Importante la capacitación que se le brinde a todos los colaboradores para que sientan esa cultura en la administración del riesgo del EAFT que debe brindar el oficial de cumplimiento de manera recurrente una vez al año a todos los colaboradores y una capacitación de inducción para aquellos colaboradores que se van vinculando a lo largo del año con la institución. Entonces, digamos que son elementos que nos permiten gestionar de una manera más eficiente lo que es el sistema de administración de riesgo. Ok, muy interesante todo lo que nos mencionas, Camilo. Yo creería que en la segunda parte del programa podríamos profundizar. En este momento vamos a una pausa institucional. Así es, hacemos una breve pausa institucional en este espacio de Mundo Sin Fronteras, estas charlas sobre finanzas, sobre comercio internacional, hoy sobre SagriLab y PTE. En segundos continuamos entonces con la segunda parte de nuestro espacio de Mundo Sin Fronteras. Recuerde que si quiere estudiar una carrera profesional, la invitación es a que lo haga con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana. Puedes iniciar tu carrera profesional de finanzas y comercio internacional tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual. Cumple tus sueños, escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7208. 321-301-7208 o también puedes ingresar a nuestra página web urrepublicana.edu.co y conocer nuestros planes de estudios, convenios y descuentos, facilidades de pago y todas, por supuesto, nuestras carreras profesionales y especializaciones. Pero la invitación a esta hora es a que estudies finanzas y comercio internacional en modalidad virtual. Puedes terminar tu carrera en tan solo 2 años, tu carrera profesional, por supuesto, en modalidad virtual, maximizando costos y tiempo. Ya lo sabes, más información en www.urrepublicana.edu.co. Vigilada Mineducación. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Contamos con carreras profesionales y excelentes alternativas de pago. Inscripciones abiertas. Mayores informes 286-2384, 286-2384 o www.urepublicana.edu.co. No te pierdas esta oportunidad. Capacítate. Recuerda que también nos puedes seguir en todas las redes sociales para que estés atento a lo que ocurre al interior de esta casa de estudios, conocer todos los foros, los seminarios, y en este caso, estas transmisiones especiales, estos podcasts que se organizan a través de U Republicana Radio de las diferentes facultades y programas académicos que tiene la Corporación Universitaria Republicana. Síguenos como @urepublicana, Corporación Universitaria Republicana o Urepublicana Radio. Somos la emisora institucional, por supuesto, de esta institución de educación superior. A esta hora disfrutamos del programa Mundo Sin Fronteras, hoy hablando un poco acerca del SagriLab y el PTE. Para ello, nuevamente, pues le damos la bienvenida a nuestros invitados especiales, el profesor Guillermo Alfonso Piraván y el economista Camilo Andrés Lozano. Vamos a continuar entonces con la segunda parte y le doy paso entonces al profesor Guillermo con una pregunta. Profesor Guillermo, si nos puede contar para los que recién llegan a la transmisión de qué se trató la primera parte de este espacio y qué pueden esperar entonces nuestros oyentes para la segunda parte de este programa de Mundo Sin Fronteras. Adelante, profesor Guillermo. Muchas gracias. Bueno, seguimos hablando de este tema SagriLab que es tan importante para el control de todas las organizaciones. Camilo, hoy en día estamos en un mundo tecnológico que utilizamos mucho la Big Data. ¿Cómo podemos utilizar esa Big Data en pro del cumplimiento del SagriLab? La Big Data es un insumo importante porque nos permite desarrollar modelos estadísticos predictivos, llamémoslo, para ejecutar el modelo de segmentación, que lo que busca es que podamos identificar o generar segmentos de riesgo para cada uno de los factores asociados, como lo son las contrapartes, los productos, los canales y la jurisdicción. Entonces, la Big Data lo que nos debe permitir es lograr como alinear los resultados de las calificaciones de la matriz de riesgo a cada uno de los riesgos que hayamos identificado con las actividades de control que se deben llegar a implementar
conforme a los resultados que arroje el modelo de segmentación, dado que lo que busca un modelo de administración de riesgos es que se gestione por nivel de riesgo. Al gestionar por nivel de riesgo, lo que se pretende es que aquellos clientes que se encuentran en un segmento de alto riesgo, pues tengan unas medidas de debida diligencia o una solicitud de información tal vez un poco mayor o superior a aquellos clientes que se encuentran en un nivel o en un segmento de bajo riesgo. Lo mismo sucede para aquellas jurisdicciones o clientes o empezamos a combinar factores, clientes de bajo riesgo, pero que están ubicados en jurisdicciones de alto riesgo. Entonces, eso me debe dar una combinación de mayor gestión a la jurisdicción, manteniendo la gestión básica o inicial al cliente. Entonces, digamos que hay una combinación importante entre los modelos estadísticos, la información que nos puede dar el Big Data, pero esa información que se maneja el Big Data, lo importante es no contar con ella, es delicado, claro, pero ¿qué pasa si yo cuento con información que me permita desarrollar modelos por Big Data si la información es mala, es desactualizada, no tiene calidad? Entonces, pues los resultados que me generan ya de por sí no me van a permitir gestionar de una manera adecuada, eficiente el modelo y seguramente tendremos dentro del monitoreo transaccional muchos falsos positivos. Entonces, tal vez tendremos mucha carga operativa al interior del área que no le esté generando valor hacia la compañía. Ellos en este caso se debe implementar, pero se debe ser muy cuidadoso al uso que se le dé a esta información, ¿verdad? Sí, es correcto, Guillermo. El uso es importante, pero también dependerá del tamaño, porque yo puedo tener una empresa pequeñita, llamémosla, que cumpla las condiciones de activos y ventas, pero que tal vez no tenga yo mucha información que me permita que sea utilizada de manera eficiente. Entonces, de pronto, muchas veces es importante que en el inicio se empiece a obtener información para que en 2, 3 años posterior, cuando ya empiece a madurar el sistema, yo pueda integrar ese Big Data en aras de optimización, de optimizar el sistema. Ok, perfecto. Camilo, tú hablabas ahorita de las matrices de riesgo antes de entrar en el PTE. ¿Qué es una matriz de riesgo y qué se debería evaluar? Porque ahorita hablabas un poco del tema de ubicación, servicios, materialidades. ¿Qué debería existir en esas matrices de riesgo y qué tipos de matrices existen? No, digamos que una matriz es una herramienta que le permite a la organización poder visualizar eh, en un perfil de riesgo, o sea que ya es como la sumatoria de los riesgos que tú has logrado identificar por tus clientes, tus tipos de clientes, por tus productos o servicios que presentas, por los canales como operas, si son canales directos, si son canales tercerizados, si son canales presenciales o no presenciales, y en las jurisdicciones donde te encuentras ubicado. Entonces, por ejemplo, podrás obtener riesgos seguramente donde tendrás que hacer una mayor gestión en jurisdicciones como zonas fronterizas. Si estamos hablando de a nivel local, por ejemplo, si la compañía tiene ventas, clientes en zonas jurisdiccionales que son fronterizas con otros países, como por ejemplo en esa parte de Pasto, arriba en La Guajira, Cúcuta, por ejemplo, y tenemos nexos con Venezuela. Entonces, digamos que eso lo que te permitirá visualizar es que tienes algunas jurisdicciones que tienen una mayor propensión al riesgo de lavado de activos y que seguramente tendrás que hacer mayor foco en esas jurisdicciones donde podrás estar entregando, vendiendo, ofreciendo el servicio que tú prestas a esas jurisdicciones podrán estar en, no sé, en una calificación alta, crítica, pero de pronto el mismo riesgo en una jurisdicción como Bogotá, tal vez como Boyacá,
puede ser que no tenga esa misma calificación, dado que esa propensión hacia la jurisdicción, hacia la zona de, mm, de vínculo con otro país, pues puede hacer que te disminuya esa propensión al riesgo de LAF. Ok. Existe otro componente que Perdón, Guillermo, me Vale. mencionabas que qué tipos de matrices existen. Más que matrices, digamos que la matriz es única, llamémosla, que es una combinación de probabilidad por impacto para llegar a un riesgo inherente y después a través de unos atributos que tiene el control, pues podemos llegar a mirar el control qué tan eficiente es para determinar un riesgo residual. Eso lo medimos o se visualiza a través de unos mapas de riesgo o mapas de calor que generalmente, dependiendo del tamaño de la compañía, dependiendo la madurez del sistema, dependiendo también la metodología que se haya definido, pueden existir de 3x3. ¿Qué significa 3x3? Tres niveles de probabilidad por tres niveles de impacto. 4x4, 5x5, 6x6, 7x7. Entonces, digamos que eso dependerá también del apetito al riesgo que tenga una compañía. Digamos que perfiles de riesgo o mapas de calor tan grandes, 7x7, 6x6, es complejo de administrar porque tendrían muy dispersados los riesgos. Entonces, digamos que no es un poco más complejo la administración. No significa que sea malo, no, no, sino que tal vez la administración y gestión de los riesgos se vuelve un poco más complicada. Matrices 5x5, 4x4 es como la media, la mejor práctica. ¿Por qué? Porque tú puedes empezar a visualizar eh, cómo se encuentran los riesgos en ese perfil de riesgo. Y una matriz de 3x3 ya es muy complejo, también es como, ¿por qué? Porque o lo tengo en alto o lo tengo en bajo, pero no tengo, es como muy blanco o negro, llamémoslo de esa manera. Entonces, digamos que cuando uno diseña la metodología en un 3x3 muy fácilmente puede pasar un riesgo de alto a bajo y tal vez la exposición o la medición no sea la más adecuada. Por eso tal vez la mejor metodología es o la mejor tipo de perfil es el 5x5 porque nos permite ver cómo un riesgo estando en alto, en crítico, puede llegar de alto a moderado. Y uno dice, hay que seguir trabajando en el control, pero no me llega de una vez abajo donde uno dice y se materializa el riesgo y dice, uff, mi chica, el que es problema del control, la metodología, entonces digamos que puede llegar a expresarse de esa manera. Un 7x7 es complejo. Y pues cuando hablamos de colorimetría es porque vienen en altos o críticos en color rojo, altos moderados como en color rojo naranja, moderados como en color amarillo, bajos color como amarillo y pueden ser bajos, muy bajos, pueden estar en colores amarillos, verde y un verde tal vez más claro. Entonces digamos que eso es lo que le permite a uno visualizar, pareciera como un semáforo para poder definir la criticidad de cada uno de los riesgos establecidos en el perfil. Ok, perfecto. Generalmente cuando las compañías desarrollan o implementan su SagriLab, existe algo que se llama PTE. Todas las organizaciones deben implementarlo. ¿Y qué es el PTE? No, el PT surge de la ley 914 del año 2012, 2011. El Sagrilab nos habla de los riesgos o la exposición que tienen las compañías al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, mientras que el PTE que busca combatir o gestionar el, la corrupción y el soborno transnacional. Entonces, digamos que pueden ser sistemas que son complementarios, pero el PTE no se integra en el Sagrilab. Es otro temita que también es vigilado por la Superintendencia Social y no todas las entidades también lo tienen que cumplir. También deben cumplir unos criterios de patrimonio y unos criterios de activos.
y de ventas y que tengas operaciones en el extranjero, pues para el tema del soborno transnacional. El PT es el programa de transparencia y ética empresarial que lo que pretende es que las organizaciones tengan buenas prácticas para gestionar el riesgo de corrupción y de soborno transnacional. Corrupción, hay corrupción privada y corrupción pública. Uno generalmente o digamos que en el día a día escucha más sobre los temas de corrupción pública, que sí tiene una partecita que se pega al Sagrilab, que son todos los delitos que se hablan contra el sistema financiero y contra la administración pública, el cohecho, eh, eh, ahorita me acuerdo de los otros, pero digamos que el cohecho, la apropiación indebida. Entonces ahí sí se integra un poquito con temas de Sagrilab, pero lo que busca o pretende es que las compañías gestionen un sistema que te permita identificar o desarrollar buenas prácticas éticas, sobre todo pues en los procesos de contratación y venta, ¿no? Porque ahí es donde se pueden materializar los riesgos o los eventos relacionados al soborno transnacional y a la corrupción. ¿Qué pretende el plan de transparencia ética empresarial? Claramente que haya una matriz de riesgos también, similar a la del Sagrilab, pero aquí no se focaliza en los cuatro factores de riesgo que hablamos, como los clientes o las contrapartes, los productos, los canales y las jurisdicciones, sino donde se pueda presentar algún tipo de corrupción. Entonces, corrupción puede haber en un proceso de manipulación de estados financieros, por ejemplo. Eso es corrupción. Corrupción puede haber cuando hay un proceso de contratación de un proveedor y no existe un proceso donde debidamente se evalúen varios oferentes, se mire la calidad de cada uno de los oferentes, se encuentran registrados con noticias negativas en la página de la Procuraduría o de la Contraloría en contratación pública, sino que se escoja a dedo el amigo. Entonces, pues digamos que empieza uno a mirar que hay que buscar esas buenas prácticas para... Y frente al soborno transnacional, cuando eh, se pretenda que las operaciones internacionales no estén corruptas, llamémoslo de esa manera, y que esas personas con las que se hacen transacciones al extranjero no pretendan que tengan una preferencia, que sean personas que me estén a mí entregando favores o que me estén pidiendo favores para yo ganarme una operación, un contrato en el extranjero. Importante o dentro de los elementos del programa de transparencia ética empresarial es que se cuente con una línea ética. Esa línea ética puede ser un correo electrónico o una línea telefónica. Pueden haber muchas formas de tener esa línea ética, donde cualquier persona, funcionario, no funcionario, tercero, persona natural, compañía, pueda registrar una queja que dé inicio a un proceso de investigación por un acto corruptivo que haya desarrollado la compañía o que se tenga sospecha de la misma. Esta línea tiene que ser eh, monitoreada por algún responsable en la compañía. Acá se ata y muchas personas, por eso Guillermo tal vez al inicio de esta parte 2 del programa de ética y transparencia ética empresarial, hablaba del Sagrilab, cómo iba pegado si se gestionaba de la misma manera. Y la normativa o la circular 100.0011 del 2017 nos habla de que se debe definir un responsable del PTE, que posiblemente puede ser también el mismo oficial de cumplimiento que fue definido
para el SagriLab que tiene que ser elegido por parte de designado por parte de la junta directiva o el órgano que haga sus veces y tiene que ser informado o notificado a la superintendencia de sociedades como quién es el responsable, la experticia que tiene, las características que tiene. eh, y el sistema también tiene como sus particularidades, entonces tiene que haber una campaña de divulgación o un tema de divulgación del sistema para que los colaboradores de la compañía sepan quién es el responsable, cuáles son las actividades de monitoreo, cómo funciona la línea ética y la independencia que debe existir entre este funcionario que desarrolla este SagriLab y PTE frente a las responsabilidades que tiene o que pueda llegar a desarrollar en la compañía. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona debería dedicarse a gestionar estos dos sistemas, sí, que no debería tener otras funciones adicionales como el director de contabilidad. No, pues terrible que sea el director de contabilidad porque puede tener muchos conflictos de interés. O que sea, por ejemplo, el de proveedores. No, pues peor. ¿Por qué? Porque no puedo ser juez y parte dentro de la gestión y análisis del proceso de proveedores y todo el proceso del programa de transparencia y ética empresarial. Entonces hay que definir muy claramente esas responsabilidades y definir y delimitar esos conflictos de interés. Claramente debe existir un código de ética que defina cómo gestionar los conflictos de interés que se puedan llegar a presentar, que me pueda definir de una vez cómo es el proceso de yo colocar una denuncia en la línea ética. Deben existir los procedimientos documentados que me permitan definir quiénes son los responsables en cada uno de los procesos. Si yo logro identificar, puedo ir a mi jefe directo o es preferible que vaya directamente a la línea ética. Claramente es preferible que vaya a la línea ética porque el proceso es más objetivo dentro de su análisis y toma decisiones frente a la denuncia planteada por un funcionario o por una persona ajena a la compañía. ¿Y estos planes también existen en el sector financiero o tienen otro nombre? Sí, existen en el sistema financiero. Se llaman generalmente ABAC por sus letras o sus siglas en inglés. ABAC que es Anti-Corruption and Anti-Bribery. Anti-Bribery and Anti-Corruption, que es lo mismo de soborno transnacional y corrupción pública y privada, pero se llama generalmente ABAC. Generalmente acá, tal vez, perdón, lo interrumpo, Guillermo, el oficial de cumplimiento que gestiona el SARLAB no gestiona el EIVA. En algunos casos sí, si es una entidad grande, internacional, como un banco que no sea nativo colombiano, tal vez sí lo puede porque hay una estructura mucho más robusta y hay una figura que se denomina el compliance. ¿El compliance qué es? Es el cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué? De todo, todo lo regulatorio, todo lo normativo, todo lo correspondiente a la ética, a la corrupción, al fraude, a la prevención del lavado de activos. Entonces es una figura muy robusta. Generalmente en entidades, bancos locales o instituciones financieras más pequeñas está un poco más segregado la responsabilidad del oficial de cumplimiento del SARLAP por un lado y todo el tema de cumplimiento normativo y EIVAC por otro lado que generalmente es conocido como oficial de cumplimiento normativo. Ok, muy interesante, Camilo, realmente estas implementaciones. ¿El SagriLab y el PTE se deben implementar al mismo tiempo o pueden desarrollarse en diferentes etapas? Diferentes etapas en diferentes momentos. Puede llegar a ser... Eh, digamos que pueden confluir en paralelo, en ir desarrollándose en paralelo, pues porque hay que buscar procesos y elementos diferenciadores
porque hay muchos temas, hay algunos temas de Sagrilab que se pueden colocar o pueden ser parte del PT, como te mencionaba, el tema de los delitos relacionados contra la administración pública, porque esos son eventos de corrupción, netamente de corrupción y de corrupción pública. Pero, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de temas de manipulación de la información financiera, corrupción o con temas de procesos donde estoy recibiendo dádivas o dando dádivas para ganarme un proceso, ganarme una licitación. Entonces, digamos que está más orientado hacia los temas de PTE que hacia los temas de prevención de lavado de activos. Entonces, digamos que sí se pueden manejar en paralelo, entendiendo las particularidades de cada uno de ellos y las singularidades que cada uno tiene. Eh, y si son responsables diferentes, llamémoslo que el Sagrilab lo hace una persona y el PT lo hace otra, pues claramente serán momentos diferentes. Si lo gestiona la misma persona, se pueden manejar en momentos diferentes o irlos trabajando en paralelo bajo el alcance que tiene cada uno de ellos. Digamos que para que tenga una mayor, una gestión más eficiente y unos resultados más satisfactorios, la recomendación es que él sea el mismo responsable de ambos sistemas. ¿Por qué? Porque, como te digo, hay cosas de insumos que puede llegar a servir y de un lado para el otro y no que se tengan que replicar cosas que ya hay acá y que no se tuvieron en cuenta acá o viceversa. ¿Por qué? Porque lo desarrollan personas diferentes en las organizaciones. Ok, perfecto. Camilo, para cerrar, ¿cuáles son las mejores prácticas o recomendaciones que se le debe dar a todas estas nuevas organizaciones que deben implementar tanto el SagriLab como el PTE? Yo creo que lo primero es generación de cultura. Empezar a generar tips al interior de la entidad de qué es el lavado de activos, qué es la financiación, el por qué se deben gestionar este tipo de riesgo, este tipo de actividades. Lo mismo en el PTE, que es la corrupción, que nos permite gestionar a través de la corrupción que estamos gestionando, empezar a dimensionar qué es una línea ética, para qué sirve una línea ética. Lo primero es generar cultura organizacional en estos temas. Lo segundo es que la organización defina estos responsables o este responsable para que haya, se empiece a gestionar, valga la redundancia, empiece a montarse el modelo, el sistema y empiecen a verse resultados sobre cada uno de ellos. El tercer tema es que al generar cultura, no es que las compañías digan, y sobre todo los colaboradores, es que eso es responsabilidad del oficial de cumplimiento. No, esto es responsabilidad de todos nosotros. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento no es el que está haciendo el estado financiero. El que está haciendo el estado financiero seguramente es el área financiera donde existe un área contable y hay un riesgo de manipulación o de omitir información que sea reportada o no reportar la información financiera completa. Entonces, todos somos responsables. Y yo creo que el cuarto aspecto para que los sistemas sean eficientes y empiecen a generar resultados que le generen valor a la compañía es hacer seguimiento a los monitoreos y a los informes que presenta cada uno de los responsables o el oficial de cumplimiento, si es para cada uno de ellos. Ok, perfecto. Ah, y por último, pues claramente el monitoreo va a generar acciones de mejora, ¿no? Encontrar incumplimientos, oportunidades de mejoramiento y claramente pues el, el valor agregado estará en la definición, diseño y ejecución de esos planes de acción que permitan mitigar esas vulnerabilidades encontradas tanto en el SAGRILAB como en el programa
de transparencia ética empresarial. Ok, es un tema realmente muy interesante y muy práctico, ¿no? Hoy en día para las diferentes organizaciones. Creo que esto nos da para un segundo programa, seguramente ampliar en alguno de estos conceptos, porque esto fue un abrebocas, ¿no? De lo que es el SagriLab y el PTE. Claramente, como usted lo menciona, Guillermo, lo importante es la aplicabilidad. Si esto se queda en el papel, pues no le va a generar el valor que la organización eh, haya tenido definida en su implementación de cada uno de ellos. Y sí, Guillermo, esto tiene mucha teoría, pero también tiene mucha práctica. Entonces, información, y documentación y diseño y ejecución es lo que hay todavía para como hacer, como usted lo menciona, Guillermo, una segunda sesión tal vez un poco más práctica, donde podamos ver casos, donde podamos ver ejemplos de matrices, donde podamos ver ejemplos de perfiles, donde podamos ver qué es una línea ética más, quiénes han implementado líneas éticas, cómo las manejan cada uno de ellos. Entonces, pues digamos que material hay bastante todavía. Sí, perfecto, claro que sí. Camilo, de antemano, pues agradecerte por tu tiempo, replicar todo ese conocimiento que tienes con cada uno de nosotros, la comunidad estudiantil, y realmente por un tema tan práctico hoy en día. No, Guillermo, muchas gracias a vos y a la universidad por la invitación. Espero que este tema haya sido de utilidad para todos nosotros. Yo creo que en la medida en que uno va adquiriendo más información, pues pueden pasar dos cosas, o me da más ganas de aprender, o por el contrario diré, no, este tema no va conmigo, buscaré otros temas donde seguir aprendiendo. Ok, claro que sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos, profesor Guillermo Piraván, y a su invitado especial, el economista Camilo Andrés Lozano. Gracias por acompañarnos como siempre, por dejarnos pues toda esa experiencia y ese conocimiento en este tema tan importante. Si recién ustedes llegan a esta transmisión, estuvimos hablando del SagriLab y el PTE, para que lo tengan en cuenta. En segundos estaremos finalizando pues esta transmisión y usted podrá volver a verla allí desde nuestras fanpage oficiales en Facebook. Profesores, muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes, muchas gracias. Ustedes, nuevamente, pues, gracias por la invitación. Feliz noche. Una Buenas feliz noches. noche. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales y recuerden que si quiere estudiar finanzas y comercio internacional en modalidad virtual, lo puede hacer con nosotros y ser profesional en tan solo 2 años. Escríbanos vía WhatsApp al 321-301-7208, 321-301-7208, o ingrese ya mismo a nuestra página web www.urepublicana.edu.co para conocer más acerca de nuestros planes de estudios, convenios y descuentos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad.